Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 264 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Ciudadanía Eficaz. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy Muy bien. bien. Bueno, hablemos de la ciudadanía eficaz después de que habíamos hablado la semana pasada sobre cómo luciría un nuevo himno nacional. Ajá, sí, Eh, sí, sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero me parece que deberíamos revisar la forma con la cual la mayoría de las personas pensamos que somos ciudadanos. Hay una versión minimalista del ciudadano. Es la versión de eh, me pongo serio en las fiestas cívicas, voto cada 4 años, leo de vez en cuando algunas cuestiones de opinión sobre cómo marcha el gobierno, eh, y me pongo de pie y muy entusiasta cuando cantamos el himno nacional antes de los partidos de la selección de fútbol. Esa es la versión minimalista. Y eh, es una versión que sirve cuando todo está marchando bien en el país. Creo que el último gran evento en el que todos participamos, que nos hizo mirar de otra manera la participación, fue la pandemia. Durante la pandemia, bueno, creo que había varias formas de enfrentarse a la pandemia. Una era, pues aquí en esta casa todos nos lavamos las manos, no recibimos cosas de afuera, todo lo lavamos y tal, porque queremos salvarnos nosotros, esta familia. Esa es una forma, mm, es una forma, creo yo, eh, razonable de enfrentarse a la pandemia. Pero a poco que te dieras cuenta de que era imposible luchar contra la pandemia familia por familia y que había que luchar contra la pandemia mm, población, comprometiendo a toda la población, comprometiendo a todo el país y tal. Eso, por cierto, me parece que lo tuvieron muy claro los gobernantes de aquel entonces, administración Carlos Alvarado y aquel proverbial ministro de Salud que condujo, a pesar de su juventud, condujo Mm. la lucha contra la pandemia, como dice el Código Civil, como un buen padre de familia. Y yo creo que en respuesta a esa responsabilidad gubernamental, pues todos empezamos a sentir que no bastaba con salvarse cada familia, que no bastaba con que cada uno de nosotros usara mascarilla, para que no le entraran virus, eh, sino que era necesario usar mascarilla para no difundir el eventual virus que uno podría tener y tal. Entonces, creo yo que fue muy educativa la pandemia. No la quisiera otra vez como lección. Decía que basta con unas cuantas, con el cumplimiento de unas cuantas actividades ciudadanas para los tiempos normales. Para los tiempos que no son normales, ya no es bastante. Para una pandemia no es bastante con esta actitud. Para una inflación, para una eh, deflación, para una depresión económica, no es bastante esta actitud. Hay que hacer otras cosas. Y lo mismo pienso, eh, y lo pienso, por ejemplo, con relación a la población de los Estados Unidos. He venido siguiendo algunos eh, fuentes de información y tal. Hace 2 meses había una quietud
en la opinión pública y tal y cual, de hace 15 días para acá, noto una gran inquietud en la opinión pública, mucha crítica, mucho cuestionamiento sobre lo que el gobierno está haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que el gobierno está haciendo unas cosas que, que no se acostumbraba a hacer. Entonces, para tiempos corrientes, basta tal vez con ir a votar y leer algunas noticias de índole sobre la salud del país, sobre la salud de la República. Pero para tiempos que no son corrientes, pues hay que organizar cosas. He visto organizaciones que nunca había visto haciendo mm, recomendaciones, eh, proponiendo planes, etcétera, en Estados Unidos. Y bueno, todo esto lo escribo pensando en Costa Rica, pensando en deterioros que pudiéramos tener, eh, deterioro de salud, deterioro de seguridad, deterioro de institucionalidad y y cuál sería un buen comportamiento de los ciudadanos. El título es Eficacia Ciudadana porque, claro, los ciudadanos pueden hacer muchas cosas. Lo que se denomina el derecho al berreo es el derecho a quejarse y decir, esto no me gusta, ¿qué te parece? ¿Qué barbaridad? ¿Viste? El presidente, ¿viste? Los ministros, ¿viste? Tal y cual. Ahí me parece a mí que estamos respondiendo a a una situación, pero estamos respondiendo de manera ineficaz, porque de lo que se trata no es simplemente de darle salida a a nuestro malestar, sino que de lo que se trata es de lograr cambios, de lograr eh, eh, conducir cosas en la dirección en que nos parece que es debido conducirse. Pues esa es la idea de de la conducción, de la acción ciudadana en situaciones de amenaza, de riesgo, de deterioro eh, institucional, nacional, etcétera. Muy bien. Similar a la semana pasada, me surge una pregunta y es, ¿cómo luciría nuestro país si la ciudadanía obrara de manera eficaz? ¿Ah? Y creo que ahí podemos hablar un poco de qué significa eso. El término eficacia es difícil de comprender. A veces se confunde con efectividad y con eficiencia. eh, y, y también es difícil imaginarse ejemplos de cómo luciría una ciudadanía eficaz. Entonces, tal vez podemos ilustrar de alguna manera cómo luciría, ¿verdad? Vamos a ver, a mí me parece que una ciudadanía eficaz es una ciudadanía que actúa, una masa crítica de ciudadanos, no estoy diciendo que absolutamente todos por consenso, ni estoy Ujú, diciendo una mayoría aritmética, porque una masa crítica podría ser el 2% de la población ciudadana. Si el 2% de la población ciudadana hiciera una determinada cosa, eso podría ser suficiente para tener influencia en el resto, ¿verdad? O en lo que se necesita del resto. Por ejemplo, cuando surge un proyecto de ley a iniciativa ciudadana, el grupo de ciudadanos que forma, que elabora ese proyecto de ley es muchísimo menor al 1% de la población, ¿verdad? Y entonces están un grupito pequeñísimo de personas están elaborando un proyecto de ley con la intención de que entre a la corriente legislativa para que, para que la Asamblea decida si eso debería de convertirse en nueva ley de la República. Y sucede. Entonces, en esos casos, estamos teniendo una enorme influencia a nivel nacional, creando leyes que probablemente perdurarán por décadas, y quienes tomaron esa iniciativa es un grupo de 6 personas, 8 personas, 10 personas, ¿verdad? Esa es una manifestación de eficacia de la ciudadanía, pero cuando un grupo de ciudadanos em,
se preocupa por su propia educación, me parece que están actuando también de manera eficaz. ¿Por Sí. qué? B- Pongamos el ejemplo de el uso de la inteligencia artificial. Podríamos elaborar y podríamos adivinar cuándo creeríamos tú y yo que en el sistema de educación pública se insertaría el módulo de aprendizaje de inteligencia artificial. Pues yo me atrevería a pensar que en los próximos 10 años eso no va a suceder. Tal vez exagero y sean 5, o tal vez Ujú, ujú. me quede demasiado holgado y sean 2. Pero si dentro de 2 años vamos a empezar a enseñarle a nuestros chicos el uso de la inteligencia artificial, hay una brecha que ya va para 5 años, sumando esos 2 más los 3 que lleva la inteligencia artificial de estar en nuestros bolsillos, en que esos muchachos no están apalancándose en esas herramientas que en realidad una de las de los beneficios generalizados que ofrece es que se nivela por completo la cancha. Y- Pero la educación no va solo hacia la alfabetización digital, va también hacia la bioalfabetización. Y me parece que poder hablar el lenguaje de la vida y tener claridad de cuáles son las causas y consecuencias en la biosfera, en el ecosistema, en otras formas de vida, de nuestros comportamientos presentes e individuales, siento que eso también aporta a la eficacia ciudadana, porque nos va a llevar a tomar decisiones que mejoren nuestra relación con el medio ambiente. También siento que la ciudadanía actuaría con eficacia si buscara formas activas de cultivar y ejercer la libertad, porque creo que no hablamos suficiente de libertad y no valoramos lo suficiente la libertad que tenemos, ¿verdad? La hermana República del Salvador ha perdido grados de libertad, a pesar de que encarceló a muchos mareros que eran violentos y que eran criminales, también encarceló a algunos inocentes. Ninguno de ellos saldrá vivo de esas cárceles, pero a pesar de eso, la ciudadanía entera ha perdido libertad y además ha perdido soberanía, porque ya la gente en El Salvador no necesita votar para que el presidente sepa que él tiene el poder absoluto. Entonces sí me parece que sería importantísimo que dentro de la eficacia ciudadana se cultivara y se ejercitara y se ejerciera y se priorizara la libertad como, como principio, como conducta, como valor. Otro elemento de ciudadanía eficaz sería la solidaridad. Esa es muy fácil porque biológicamente nuestra genética está diseñada para que nosotros seamos seres interdependientes, ¿verdad? No podemos nacer sin gestarnos dentro de otro ser humano. Y desde que nacemos, por muchos años, dependemos directamente de alguien más para cuidado, alimento, higiene. eh, y por el resto de la vida necesitamos de los demás para todo, ¿verdad? Para entretenimiento, para alimentación, para integrarnos a la comunidad y construir valor colectivo y mantener la seguridad y abrigarnos en el invierno, etcétera. Entonces es fácil. Lo que no es fácil es ejercerla cuando sentimos que es una carga o cuando hay corrientes ideológicas que nos hacen pensar que manifestaciones institucionalizadas de la solidaridad, como la seguridad social, son una carga innecesaria para la ciudadanía y que deberían eliminarse, ¿verdad? Cuando existe ese ruido que contraviene nuestra programación y diseño biológicos, entonces es más difícil actuar de manera eficaz en torno a la solidaridad, pero por lo demás, creo que esa es de las más fáciles. Y la cuarta que enumero como elemento de ciudadanía eficaz es la manifestación artística, ¿verdad? Manifestación artística simplemente quiere decir una forma sistematizada de expresar nuestra creatividad. Y hay muchas formas de manifestarse artísticamente,
pero siento que eso en esta sociedad en particular no ha sido prioridad, ¿verdad? Dan unas clases de arte en la escuela, pero los padres no la valoran y los chicos van a esa clase como a perder el tiempo, ¿verdad? A portarse mal, ahí, a ganarse una nota fácil, en vez de a cultivar su ser artístico. ¿Y por qué me parece que esto es importante? Pues porque el arte es una manera fundamental de expresión y de comunicación entre seres humanos. Además, el arte nos congrega y además de que nos congrega, nos estimula a ver el mundo como lo experimenta y lo vivencia otra persona. Y eso es muy enriquecedor porque tiene que ver con nuestra humanidad compartida. Lo dejo por acá. Bueno, me gusta mucho el método de cómo luciría un país con con unos, con unos ciudadanos eficaces, ¿verdad? Creo, me gusta la lista que haces de elementos de esa visión. Una vez, creo que con ocasión de un aniversario de la Constitución, sí, sería en el 99 con ocasión del 50 aniversario de la Constitución, la volví a leer y, y a entresacar las, los elementos constitucionales que para mí son innegociables. Hace como un año o menos, tal vez, leí a Alex Solís también haciendo una lista de las cosas de la Constitución que necesitaban mejora. Y no son 500, no, son un número dado de reformas. O sea que ahí el método ese que estás proponiendo de cómo luciría el país se puede atacar por esa vía, se puede ejecutar por esa vía, haciendo una lista de cuáles son las cosas innegociables de la Constitución y de cuáles cosas habría que mejorar. Tú hablabas de algo bien interesante que es el tema de la masa crítica. No se puede esperar que toda la población costarricense se congregue un día en la sabana a hacer no sé qué cosas. Eso es imposible. La televisión española está difundiendo hace varias semanas un programa que se llama La conquista de la democracia en España. Yo no sé desde dónde empiezan, porque yo la empecé a ver tarde, la empecé a ver, creo que por por ese año sensacional que fue el año 68, eh, de por ahí en adelante. Pero ves manifestaciones multitudinarias, pero es imposible que se trate de toda la población de Vitoria la que sale a luchar por garantías sindicales y tal. No, son los trabajadores, las señoras y los niños y quién sabe, los ancianos se quedan y no van. Eh, la masa crítica es eso, un grupo de gente suficientemente importante. En Costa Rica, hace mucho tiempo, había masas críticas que no llegaban a 500 personas y sin embargo eran masa crítica. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando, digamos, cuando era eh, muchacho y sobre un determinado asunto se pronunciaban miembros del foro costarricense, abogados, ex jueces y tal, siempre me daba una sensación de que, bueno, ahí había un número finito de personas que por sus características
constituían una masa crítica. Eh, Fíjate que cuando veo un pronunciamiento de, del Colegio de Ingenieros sobre carreteras o sobre transporte público, pues a mí me basta con que la junta del Colegio de Ingenieros o el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros esté firmando ahí, porque se trata de, por su carácter, por su formación, por su tradición, de una masa crítica, aunque los firmantes sean dos o cinco. Eso creo que hay que calificarlo, porque hay otro tipo de actividades cuya masa crítica aumenta. Digo, aumenta el requisito de la masa crítica. Cuando alguien convoca a una manifestación pública, pues 500 personas, 1000 personas, 5000 personas, no son una masa crítica. Entonces, vale la pena hacer esa calificación que has hecho de la masa crítica, y el concepto tiene cuantificación variable. Tiene cuantificación variable. Eh, si un día los excontralores de la República se pronuncian, y no sé cuántos habrá vivos, pero debe ser un número muy reducido. Yo le pongo atención, para mí eso es masa crítica. Si se pronuncian los ex rectores de la Universidad de Costa Rica, dos, tres, son masa crítica. Entonces, bueno, para tener eso calificado, eh, porque me parece que no es necesario llenar el Estadio Nacional para decir, sí, esa manifestación fue realmente popular, ¿verdad? Ok. Eh, en este ejercicio que haces de nombrar una serie de elementos de la vida del país que nos permitirían decir, hombre, sí, los ciudadanos que se pusieron detrás de eso, que intentaron lograr y consolidar eso, sí, eran ciudadanos eficaces. Eh, Creo que hablas de unas cuantas cosas, las que yo llamaba innegociables: soberanía, libertad, solidaridad. Cuando hablo de solidaridad, pienso en el artículo 50 de la Constitución. La solidaridad institucionalizada en algo como la seguridad social costarricense. Y entonces me pongo a pensar, bueno, ¿qué se necesita para que una masa crítica de ciudadanos pudiera recitar eso sin, sin tener que volverse a leer la Constitución? Me parece a mí que ahí lo que se necesita es sensibilizar a los ciudadanos, porque la sensibilidad llevaría ¿a la valoración de qué? De un conjunto de instituciones. Institución para mí no es el Banco Nacional ahí tan grandote que se ve en la Avenida Cuarta, donde está. Cuarta, no, tercera. Eh, Eso, hablamos normalmente de una institución y pensamos en el ICE y vemos el edificio. No, no. Para mí, una institución es una macro regla de juego, ¿verdad? En este país funciona la seguridad social. Hay la regla de juego de que la enfermedad se combate según una institucionalidad que es la seguridad social. Así la soberanía, así la libertad, así el respeto a, a los torneos electorales. Esas son las instituciones. ¿Cómo las valoramos? Si las ignoramos y no sabemos de ellas,
no las podemos valorar. Rodrigo Gámez decía cuando se dedicaba intensamente a difundir nuestra biodiversidad, lo que no se conoce no se puede amar. ¿Mm? Creo que debía haber sido sacado eso de algún libro de teología. Lo que no se conoce no se puede amar. Saquémoslo del libro de teología y digamos, las instituciones que no se conocen no se pueden amar. Y entonces, lo primero que habría que hacer es darlas a conocer, pero no darlas a conocer. Mire, aquí están todos estos panfletos, le voy a decir cuáles son las 25 instituciones no negociables de Costa Rica, porque se puede distribuir el panfletito, pero se necesita que se lo lea con entusiasmo, que se lo vea con sensibilidad. Y el gran disparador, ¿verdad? La bujía de este motor, a mí me parece que nos debe llevar a pensar en cómo hacemos para inducir sensibilidad en toda la gente, votantes y no votantes, sobre las cosas que distinguen a este país. Luego podríamos pensar en cómo querríamos que este país fuera en el año 2050. Pero antes habría que sensibilizar para que se valore, para que se tome una determinada actitud ante las instituciones. Y luego hablaré después de cuál sería esa actitud a tomar ante las instituciones. Em, Dos cositas y empiezo por la última. La Costa Rica que seremos en el 2050 es la que estamos construyendo hoy, con estos valores, con estas actitudes, con este talento, con esta ideología, con esta idiosincrasia. Em, la Costa Rica del 2050 no se crea en el 2049. Entonces, si nos interesa el futuro, independientemente de si tengamos mayor o menor grado de certeza de que vayamos a estar aquí, tenemos que entender que el futuro se gesta hoy, ¿verdad? Em, eh, el- el- la sombra que da un árbol que tiene 20 años de edad, se sembró 20 años atrás. Entonces, si queremos sombra en la Costa Rica del 2050, tenemos que sembrar la semilla de ese árbol hoy. Quiero subrayar esto de sembrar semillas y de cogestar la Costa Rica del 2050, porque eso es lo que deberíamos exigirnos mutuamente como ciudadanos Mm, eficaces, ujú, ¿verdad? De repente me pusiste sobre la mesa y me ayudaste a darme cuenta de que el futuro es un, sería mi quinto elemento en la lista de cosas que mencioné antes para una ciudadanía eficaz. Si nosotros no estamos activamente construyendo un mejor futuro y un mejor porvenir para todas las personas y todas las formas de vida que habitan en el territorio o habitarán en el territorio nacional, no estamos ejerciendo la ciudadanía de manera eficaz. Lo otro que quiero mencionar es que hiciste una referencia breve a reformas constitucionales y al respecto yo pienso tres cosas. La primera es que, así como mencionaste las reformas constitucionales, ¿verdad? Que requiere pocas reformas constitucionales para que el Estado funcione de una manera diferente y tal. Me gustaría poder tener evidencias a mano, porque no las tengo, de cuáles han sido las últimas 20 reformas constitucionales que se han hecho. Eso probablemente nos debe haber tomado unos 20 años. O sea, los últimos 20 años hemos estado haciéndole 20 reformas a la Constitución y no sé, no sé cuál será la más notoria e impactante de todas, pero ninguna es trascendental, ¿verdad? Tal vez es trascendental el voto constitucional para permitir la reelección presidencial. Tal vez es trascendental, pero no fue una reforma constitucional, fue una interpretación jurisprudencial. Entonces, ni siquiera contaría como reforma constitucional, ¿verdad?
O sea, fue un gol con la mano. El frío no está en las cobijas. Ese es un dicho, creo que es antiguo, ya nadie entiende qué significa ese dicho de el frío no está en las cobijas. Pero lo digo en sentido un poquito más técnico y sociológico, según las palabras de Emil Durkheim. Cuando los valores en una sociedad son suficientes, las normas son innecesarias. Y cuando los valores son insuficientes, las normas son ineficaces. Entonces, la discusión en la que deberíamos estar, y creo que es en la que estamos hoy, no es entre si más o menos normas, es entre cuáles valores, porque en función a esos valores, si son suficientes, no necesitamos normas, ¿verdad? Eh, Aquí no necesitamos leyes muy estrictas en contra de la deforestación, porque eso se erradicó. Aquí no necesitamos leyes muy estrictas ni institución policial para evitar movimientos separatistas, armamentistas, guerrilleros, porque somos un país desmilitarizado y eso es difícil de imaginar que sucediera. Y es porque los valores son suficientes. Pero si los valores son insuficientes, como rayar en doble raya amarilla, dar vuelta en U en doble raya amarilla, saltarse el semáforo, parquear en zona indebida, atravesar el carro en la acera, ese no es un problema de leyes. Necesitaríamos como 680.000 policías de tránsito para multar a todas las personas que hacen caballadas en la calle, manejando. No es un problema de leyes, es un problema de valores. Y si en las vías de tránsito, que es donde más a menudo convergemos una mayor cantidad de ciudadanos de manera cotidiana, de lunes a lunes, y no estamos pudiendo respetar esas leyes, una doble raya amarilla es una ley, y un semáforo es una ley, y una zona de pintada en amarillo en el caño es una ley. Si no podemos respetar esas leyes, pues, es porque se vuelven ineficaces porque los valores no son suficientes. Nos dejó de importar el otro, nos dejó de importar la colectividad, nos dejó de importar la convivencia, y eso es un asunto de valores, no de leyes. Em, Eso era lo que quería mencionar y siento que, siento que me doy por satisfecho hoy. Muy O no, bien. o tenemos más tiempito. Bueno, dale Sí, tú. tenemos 10 minutos. Ah, bueno, no, démosle, démosle, démosle. Sí, sí. Mm. ¿Qué actitud, planteaba yo, se necesita para una ciudadanía, para unos ciudadanos eficaces, para una eh, ciudadanía eficaz? Me parece que la actitud que tenemos que tener es una actitud de apropiación. El país, el país es de todos. Eso quiere decir que todos tenemos una responsabilidad con las cosas nacionales. No podemos estar alienados con respecto al país. Creo que la forma como se ha venido manejando el país en en mares muy tranquilos por muchos años y tal, han hecho naturalmente que las personas digan, bueno, hay un costo en participar, en enterarse, en contribuir a la vida nacional. Ese costo yo podría no pagarlo. Es es la persona que simplemente dice, no, no, pero si yo tengo mucha confianza en los que gobiernan el país, yo tengo mucha confianza en los que entienden de este asunto, se los voy a dejar a ellos. Eso me parece que funciona cuando vamos
por una carretera despejada y usted no necesita ir viendo los peligros que acechan ahí al conductor. Si ya no estamos en una carretera despejada, y me parece que el mundo entero está en una carretera que ya no es despejada, es más, yo creo que ya vamos transitando por donde no hay carretera. Es decir, me parece que en Europa hace en los últimos meses se ha encontrado con que la carretera a través de la cual conducía sus asuntos internacionales, a través de la cual se sentía segura en cuanto a la seguridad internacional y garantizar la seguridad de los países europeos, se acabó la carretera. Y Estados Unidos dice, no, ya yo no pago más la factura de la NATO, no, no es la OTAN, es la NATO, de la NATO, pues desde luego que hasta ahí llegó la carretera. Eh, entonces, la actitud pienso yo que debe cambiar y creo que el mundo está en un momento en que todos los ciudadanos deberíamos decir, no, esto está cambiando muy profundamente y deberíamos revisar cómo es que somos ciudadanos. Somos ciudadanos sentándonos en el asiento de atrás y dejando que nos lleven. No, yo creo que no se puede hacer eso. Para no ser inocente, yo me pregunto, ¿cómo hace un ciudadano para contribuir? En este artículo que estamos comentando, yo digo cómo puede organizarse un ciudadano, él o en grupos, para contribuir, pero no toco el tema de cómo hacer que esa contribución que están haciendo un grupo de amigos, un grupo de vecinos, un grupo de miembros de una determinada profesión y tal, llegue a tener impacto. Y lo que queremos no es simplemente que los ciudadanos se reúnan y hablen de lo que está ocurriendo en el país, sino que esto tenga un impacto. Eso desde luego, y no es parte ni del artículo, eh, ni tengo una solución para decirla así a toda carrera, se debe a que el paradigma de manejo político que hemos tenido en en el país es un paradigma aristocrático. Eh, Hacemos como, no sé, en el siglo XIX, donde los ciudadanos que tenían el nivel de educación necesario eran muy pocos. Creo que hoy somos más los que tenemos la educación necesaria para tener la sensibilidad y para poder contribuir. Pero nos quedamos con el viejo paradigma donde era una aristocracia la que conducía el país. Alguien me preguntaría, ¿y dónde están los duques y los condes? No, era una aristocracia cívica, era don fulano, el gamonal, y entonces la gente de la finca se apuntaba con don fulano y don fulano era bien intencionado, con muchas virtudes patrióticas y tal, y nos fueron conduciendo hasta aquí, creo yo, que nos fueron conduciendo bien, con omisiones y tal y cual, pero creo que el tiempo de esa aristocracia cívica ya, ya terminó, porque lo que ocurre cuando te enfrentas a una aristocracia cívica, no se llama en Costa Rica aristocracia cívica, se llama clase política. Ahí tengo amigos que les estorba mucho que yo diga que aquí existe una clase política. No, no existe una clase política. Bueno, usted es miembro de la clase de los que toman decisiones políticas, no, y yo tampoco, bueno, y las decisiones se toman es porque hay una clase política. Sería una sorpresa para no sé cuánta gente que me conoce que yo dijera, ah, es que tengo interés
en ser diputado, en ser el más anciano de los diputados. Sería una sorpresa, porque de alguna manera entendemos que los candidatos a diputados ya andan por ahí meneando sus palanquitas para salir en las listas de los partidos y tal y cual. Bueno, existe una clase política. Y yo creo que a la manejo nacional no le hace bien que exista una clase política. Le haría mejor que existiera una clase política, pero con muchos poros, con muchas ventanas, donde los mismos ciudadanos que no son clase política dijeran, mire, 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 ahí está bien esa lista que están haciendo ustedes de candidatos, pero fíjese que aquí hay un señor que tiene un gran currículum de contribución a asuntos comunitarios, nacionales, y yo quisiera proponerlo. Bueno, eso creo que es algo sobre lo cual tenemos que accionar y quitarnos de la mente el paradigma de la aristocracia o de la clase política y pensar en una participación que fuera un poco más permeable, un poco más transparente. Sería interesantísimo que fueras diputado el año entrante. Por Sí, lo del diputado más anciano de la historia. no, no, no sé a qué edad Alberto Cañas fue diputado o si habrá habido algún otro diputado de mayor edad, pero no por eso, sino por lucidez, por claridad, por integridad, por transparencia, ¿verdad? Por, por patriotismo. Me parece que eres tienes un buen perfil para que se midan los que aspiran a ocupar alguna de esas 57 sillas el año entrante. Em, Tres cosas breves y ahora sí termino. La primera es la paradoja del bienestar, ¿verdad? Estamos aquí quejándonos, yo quejándome de la falta de cultura de tránsito, como me dijo un día de estos un chofer venezolano de una plataforma de transporte colaborativo cuyo nombre no voy a mencionar porque es ilegal. Eh, Me dijo, me sorprende mucho que en Costa Rica no haya cultura de tránsito. Y pues sí, yo concuerdo que aquí no hay cultura de tránsito, pero yo no sabía que existía el término cultura de tránsito. Entonces, cuando él me lo hizo ver, dije, pues claro, aquí no hay cultura de tránsito, sí. Eh, Somos incultos en materia de tránsito. Pero la paradoja del bienestar es que los países más desarrollados, y los voy a poner entre comillas, ¿verdad? Los países que conocemos como ricos, que tienen un Producto Interno Bruto mayor al nuestro y una eficacia institucional mejor y más ordenados y más limpios y más seguros, son los llamados países desarrollados, pero cientos de miles de personas de esos países los últimos 5 años han huido de esos países para venirse a vivir a América Latina, donde es todo lo contrario de cómo se vive allá. Pero aquí se vive con unos niveles de bienestar que no se pueden alcanzar allá, hasta por razones climáticas, no se pueden alcanzar. Entonces es una paradoja que me tiene muy estimulado a pensar por qué será que son otros los que se dan cuenta primero, antes que nosotros, de lo bien que se vive aquí en América Latina, ¿verdad? Pero en particular en Costa Rica, porque aquí el nivel de visitación que hay ya está desbordándose y aunque bajó un pelín la cantidad de turistas, la cantidad de nómadas y de aplicantes a residencias temporales está creciendo de manera exponencial. O sea, hay más gente hoy en día eligiendo vivir en Costa Rica que nunca antes en nuestra historia. Lo segundo es la diferencia entre crear valor, que es lo que uno hace cuando se congrega con otros para hacer algo que aumente el bienestar colectivo versus la acumulación de riqueza. Yo siento que hubo un cambio cultural aquí, bueno, no fue de la noche a la mañana, pero empezó a suceder
hace unos 40 años. Yo siempre lo correlaciono por alguna razón no ideológica, sino histórica, con la apertura comercial costarricense. Siento que con la apertura comercial empezó a haber un mayor afán por acumulación de riqueza y eso, obviamente, el costo de oportunidad que tiene el afán de generación de riqueza es el afán de creación de valor colectivo. Ujú, Em, entonces, creo que hoy hay mucha más gente, mucho más rica que hace 40 años, por supuesto, ujú, sí, pero no ha sucedido lo mismo en el aumento en nuestra riqueza común, en nuestro bien común. Y ahí siento que ahí hay una oportunidad a la que podemos prestarle atención, porque no todos somos buenos, ni tenemos vocación, ni nos interesa acumular riqueza monetaria, ¿verdad? ujú, Entonces, para quien le interese más la creación de valor compartido, quizás ese sea el camino, ¿verdad? No sé, emprendedores patrióticos, no sociales, sé. claro. Ujú, Y lo ujú, último que quería mencionar a manera de referencia histórica es que esa oligarquía que tuvo Costa Rica, usualmente se vincula con la producción de café, pero esa oligarquía cafetalera que hubo en Costa Rica, que fueron unas cuantas familias hacendadas, dueñas de grandes extensiones de territorio, dominando por completo una industria creciente como lo ha sido por 200 años y más el café de exportación costarricense. Esas familias que tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar a Europa, eran los que desarrollaban el talento que nos gobernaba por generaciones, ujú, ¿verdad? Antes nos gobernaba la élite intelectual, ética de este país. Y la mejor muestra de que eran la élite intelectual y moral de este país es que creaban impuestos para sí mismos, para que el Estado tuviera dinero para poder hacer obra pública. Eso hoy no lo estamos viendo porque no nos está gobernando la élite, ¿verdad? ujú, No nos está gobernando la élite intelectual ni moral de nuestro país. ujú, Y no veo tampoco nadie esforzándose por crear impuestos a su propia riqueza para aumentar el bienestar colectivo ujú. por generaciones hacia el futuro, ¿verdad? Ok, mejor paro ahí. Muy bien, paremos. eh, es oportuno y siento que fue una buena conversación. Buenísimo. Nos vemos en, en mayo. Ya. Ujú, Que estés bien. ujú. Muy bien. Hasta luego.